¿Sabías que nuestro Señor Jesucristo inició a hablar antes del Evangelio de Mateo, incluso antes de cualquier otro evangelio? Nuestro Señor Jesucristo ya estaba hablando, así que de eso vamos a hablar en este video. Oremos a Dios, hablemos con Él, digámosle: Padre Celestial, bendice este video, Señor, bendice tu palabra, bendice tu misterio, Señor, que seas tú utilizándonos de la mejor manera para hacer de bendición a nuestros hermanos, Señor, que seas tú utilizándonos para que las personas puedan cambiar, para que las personas puedan reconocerte como su Salvador, y que así también, Padre, que podamos aprender algo nuevo en este día, en este video, Padre. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a pasar con la alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza. Se titula Amado de mi alma. Si usted se la conoce, por favor, acompáñenos. ¿Quién como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú, que me pudo salvar, sanándome de herida de mi alma? Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Dios les bendiga, hermano. Hoy dejamos con la predicación de este Amén. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esa alabanza con amor a nuestro Dios. Hablaba a nuestro Señor Jesucristo, porque justamente de eso vamos a hablar ahora, y vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 8. Hay muchos textos que vamos a leer, y realmente, bueno, el tema que se ve propuesto acá es la excelencia y eternidad de la sabiduría. Ahora, este texto habla mucho de la sabiduría, la inteligencia, y vamos a aprender de eso. No vamos a ser un tanto reflexivos, o no vamos a ser un tanto algo emotivo en ese sentido con respecto a la sabiduría y la inteligencia, pero sí vamos a descubrir, vamos a aprender algo que posiblemente muchas personas no lo van a creer, muchas personas sí, y por eso es que vamos a leer muchos textos también, muchos textos que van a comprobar lo que acá está escrito. Y pues en uno de ellos vamos a leer uno en donde las personas que no son espirituales no pueden comprender lo espiritual, y por eso muchas personas no van a creer. Pero
Acá la palabra de Dios, su sabiduría y su inteligencia excede todo conocimiento humano, toda mente humana, cualquier cosa humana. Por lo tanto, pues vamos a leer bastantes textos y vamos a hablar acá de todo el capítulo. Ahora, los proverbios nosotros los conocemos como consejos que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Sin embargo, en el capítulo 8 de Proverbios nosotros vemos lo que es una profecía desde el Antiguo Testamento y cómo nuestro Señor Jesucristo hablaba en este capítulo para el futuro. Entonces, todos los proverbios llevan una secuencia y aquí vamos a ver algo. Salomón había escrito el Proverbio 7 y por ende escribió también el Proverbios 8. En el Proverbio 7 habla mucho sobre la mujer extraña, es decir, una voz que te llama a la muerte, una voz que te llama a la perdición. Pero luego en el Proverbios 8, Salomón habla de una voz que te llama a la vida, una voz que te llama a la salvación. Por lo tanto, aquí vamos a ver cómo Dios habla, cómo nuestro Señor Jesucristo habla y cómo también hay un llamado para todas aquellas personas que quieren conocerle, para todas aquellas personas que quieren tener inteligencia y sabiduría en cada una de sus vidas. Así que aquí vamos a ver la eterna sabiduría de Dios que fue manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo y que a su vez pues llama a cada uno de los hombres, a cada uno de las personas que no le han conocido para que puedan conocerlo. Entonces vamos a leer, vamos a empezar con Proverbios 8 y vamos a leer el versículo 1. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Entonces acá nosotros podemos saber que una persona está relatando. Cuando dice no clama la sabiduría, es una pregunta, está haciendo una pregunta. ¿Cuál es el detalle acá? Si nosotros lo unimos con el Evangelio de San Juan, cuando le preguntaron a Juan el Bautista quién era él, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahí estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice, ¿no clama la sabiduría? Es decir, acá Dios estaba hablando y se estaba expresando a nuestro Señor Jesucristo, que era el que clamaba. Ahora, un principio básico que necesitamos entender y que cualquier cristiano lo sabe es que sabemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son uno solo, así como son tres. Para las personas del mundo, para que lo puedan comprender, es como que nosotros pongamos a pensarnos, como que pensemos en el Internet. El Internet se considera uno, el Internet. Nunca nosotros decimos los interneses o los internets. Siempre decimos el Internet. Pero el Internet se encuentra en un teléfono, en una computadora. Puede estar simultáneamente en dos computadoras a la vez. En una computadora aquí y otra computadora al otro lado del mundo. Por lo tanto, aunque son dispositivos distintos, pues a la misma vez es uno solo. Entonces, lo mismo pasa acá. Todo aquel que es espiritual, hijo de Dios, pues Dios mora en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, así también. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser uno solo con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Entonces, dice, no clama la sabiduría, y Juan el Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Juan 1, capítulo 1, 23. Luego dice, no, y da su voz la inteligencia. ¿Y qué es lo que vino a decir nuestro Señor Jesucristo cuando vino acá a la tierra? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Juan 10, 27. Palabras propias dichas por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el versículo 1 está hablando, ya está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Dios está hablando a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, ellos para leer el Antiguo Testamento, ellos leían en los capítulos, y si un capítulo no se le podía atribuir, o un texto no se le podía atribuir al autor, en este caso, digamos, Salomón, Josué, David, Moisés, Abraham, si ese capítulo no describía propiamente al autor, entonces estaba hablando una profecía de nuestro Dios. En ese entonces no conocían a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto era una profecía.
Entonces, luego vamos a leer en el versículo 2, dice, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Versículo 3, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Aquí estamos leyendo donde la sabiduría y la inteligencia da su voz. Por lo tanto, si nosotros venimos a la palabra de Dios y leemos el versículo de Mateo, capítulo 5, versículo 1, dice, yendo la multitud, subió al monte. Ahí estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos que nosotros estamos leyendo, dice en el versículo 2, en las alturas, junto al camino. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo caminaba kilómetros para dar a conocer su sabiduría, su palabra, los misterios de su reino y así también la paz y la salvación. Entonces Mateo 5.1 dice, viendo la multitud subió al monte, es decir, en las alturas. Se cumplió lo que estaba acá. Luego nosotros leemos en el libro de Mateo 9.35 y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino no es más que la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, así también. Entonces eso comprueba lo que está en estos versículos. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas Jesús predicaba en el templo. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, Jesús predicaba en Jerusalén, predicaba en Samaria, en donde sea. A la entrada de las puertas da voces. Ahora, ¿qué tipo de voces daba nuestro Señor Jesucristo? Dice en el capítulo 8:4, siempre en Proverbios, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Aquí está hablando nuestro Dios. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces, si nosotros lo leemos sin decir que es Dios, nosotros lo vamos a entender como que es la sabiduría y la inteligencia que le está hablando a los hombres. Sin embargo, como Salomón, aunque estaba lleno de sabiduría, él no representaba la inteligencia ni la sabiduría, sino que él fue lleno de inteligencia y sabiduría. El que representa la sabiduría y la inteligencia es Dios. Por lo tanto, ese es el llamado de Dios a los hombres. Dirige su voz a los hijos de los hombres, entended, oh simple discreción. Cuando habla de simples, no está diciendo que llama solo a los inteligentes, según la sabiduría de este mundo. No está diciendo que llama solo a los estudiados, a los que tienen títulos de doctor, maestros, abogados, a los que están en la cima, a los presidentes. No está hablando solamente a los que están arriba, está hablando a todos los hombres. Entended, oh simple discreción, a vosotros necios entrad en cordura. Por lo tanto, en este punto acá, nuestro Dios está hablando en un tiempo presente, en estos dos versículos, 4 y 5. Está hablando en un tiempo presente porque como la palabra dice que todo va a pasar menos su palabra, es decir, que esta petición de nuestro Dios la está haciendo para todos, sin importar el año donde estemos, sin importar la década, sin importar el país. Es una petición presente. Entendamos, nosotros que somos simples, nosotros que somos necios, entremos en cordura. Entonces, aquí Dios está llamando a todos. Viene nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces nos está llamando nuevamente acá nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Dice, oíd porque hablaré cosas excelentes. Aquí ya está hablando de futuro. Hablaré. Anterior estaba hablando de presente. Aquí de futuro. Esta es una profecía. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida.
dice al final. Entonces, aquí ya estaba hablando de una profecía a futuro. Abriré mi boca. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Si Salomón ya tenía la sabiduría y la inteligencia, es porque Dios estaba guardando sus secretos para un futuro. Es decir, estaba guardando a nuestro Señor Jesucristo que iba a venir en el futuro. Y todo eso nosotros lo podemos leer en las otras profecías de los otros libros que fueron profetas. Ahora, acá nosotros dice que hablará cosas excelentes, abrirá mis labios para cosas rectas. En el 7, porque mi boca hablará verdad. Ahora, cuando aquí dice mi boca hablará verdad, ¿quién es la verdad? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Juan 8:32. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque mi boca hablará verdad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo va a venir acá a la tierra, y va a venir para ese entonces, porque Él era la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo asimismo era la voz de nuestro Dios. Luego viene el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 6, y es un versículo que todos conocemos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sencillo, sin complicaciones, no necesitamos tener tantos estudios para comprender esta palabra de Dios que la ha puesto tan sencilla y tan simple para cada uno de nosotros. Jesús es la verdad. Vamos a seguir leyendo en el 9. Como les dije, no vamos a profundizar, podríamos profundizar en muchos sentidos acá con respecto a todos estos consejos, pero el misterio de ahora es hablar de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que no está en uno de los libros de los profetas, sino que está escondido acá en el libro de Proverbios, que son consejos diarios. Dice el versículo 9 siempre de Proverbios: todas ellas son rectas al que entiende. Es decir, todas las palabras que salen de la boca de Dios, todas ellas son rectas al que entiende. Es decir, si tú no estás entendiendo, entonces pues es preocupante. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Si no estamos entendiendo es porque no hemos encontrado la sabiduría. Dice en el versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido. ¿Por qué? Porque dice acá, muchas personas pueden tener dinero y estar afligidas con preocupaciones. Pueden tener dinero pero no pueden tener paz. Pueden tener mucho éxito según este mundo y estar vacías. Un ejemplo de ello, un famoso que era cantante de una banda que en inglés que se llamaba Linkin Park, no sé si Chester se llamaba, tenía éxito y al final terminó quitándose la vida porque tenía un éxito pero vacío por dentro. Por eso nos dice, busquemos la ciencia y el entendimiento antes que la plata y el oro. Son personas populares pero emocionalmente y espiritualmente están destruidas por dentro. Cualquier persona puede decir, no, ¿cómo no voy a querer oro? O sea, ¿para qué quiero sabiduría e inteligencia? Yo prefiero el oro y la plata. Y este es un versículo clave que yo les mencioné al principio, en 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquí lo que estamos leyendo, cualquier persona podría decir, no, es que Proverbios, ¿cómo va a hablar Jesús ahí? Bueno, ya lo vamos a confirmar, porque ahorita ya empezamos el tema y bueno, ya está más que confirmado, pero vamos a seguir para que podamos entender todo el capítulo, de qué se trata. Luego en el versículo 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. Es mejor la sabiduría que el oro precioso. Y ya lo vamos a entender por qué. Al final nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre el ganarse todo el mundo si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuevamente volvemos al texto anterior. Es mejor la sabiduría, la ciencia y la inteligencia de nuestro Dios. Ahora, en el versículo 12 aquí hay un misterio que resalta. Dice, yo, la sabiduría,
habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ahora, según esto, Dios ha colocado de una forma escondida la sabiduría y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, yo la sabiduría. Como mencionamos en un inicio, la sabiduría viene de Dios, no viene de nadie más, no viene de Salomón, no viene de nadie más. Por eso la palabra de Dios es sabiduría, porque es Dios hablando a cada uno de nosotros. Por eso cuando dicen, ¿querés escuchar a Dios? Lee la palabra de Dios, porque es la sabiduría de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. En 1 Corintios 1:30 dice, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces aquí dice, yo la sabiduría habito en la cordura. Luego Colosenses capítulo 2 del versículo 2 al 3 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, tesoros de la sabiduría. Y la sabiduría es Dios, por eso dice en el 12, yo la sabiduría. ¿Qué significa eso? Que si no conoces a nuestro Señor Jesucristo, en el cual están escondidos los tesoros de sabiduría, no podés obtener sabiduría. Porque la sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. No tienen el mismo concepto. Por lo tal, si vos vas a internet y buscas el significado de sabiduría como tal, puede o no puede coincidir con el resultado de la sabiduría de Dios. Porque en Jesús están conocidos los misterios de la sabiduría. Todo aquel que conoce a Jesús es sabio, obtiene la sabiduría de Dios, porque Jesús fue hecho por Dios sabiduría. Como mencionamos al inicio, Jesús es lo mismo, es el mismo espíritu, Padre e Hijo, es lo mismo. Entonces, Dios es la sabiduría. Y dice en el versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Estamos hablando de respeto. El respeto a nuestro Dios es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco, dice nuestro Señor. Entonces, ahí estamos hablando que respetar a Dios es aborrecer el mal. Él ama que nosotros lo respetemos y Él no quiere arrogancia, no quiere mal camino, no quiere boca perversa, porque todo eso Él lo aborrece. Por lo tanto, no podemos decir amo a Dios y amo el pecado oculto, amo a Dios y amo una doble vida, amo a Dios pero también amo las riquezas, amo a Dios pero también amo mi trabajo, mi carro, mi casa, etc. Y a veces no lo decimos, pero nuestras acciones dicen más que las palabras, porque preferimos hacer algo de este mundo que obedecer la palabra de nuestro Dios. Dice en el versículo 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Con Dios está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Mío es el poder, de Dios es el poder. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a leer en 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios tiene la sabiduría, Dios tiene el poder, y Cristo es poder y sabiduría de Dios. Simple y sencillamente. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, dice Dios, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Ahí está hablando Dios en Proverbios. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Isaías 11, capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él, aquí está hablando la profecía, reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Sobre quién va a reposar? Iba a reposar sobre nuestro Señor Jesucristo, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Por lo tanto, podemos ver que aquí Dios estaba hablando. En el versículo 17 siempre de Proverbios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús cuando vino a esta tierra? Vino a decir en el Evangelio de Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Concuerda la profecía con lo que Jesús vino a hacer. Y luego en Jeremías 29:13 dice, y me buscasteis y me hallasteis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es la segunda parte del versículo 17 de Proverbios 8, que dice, y me hallan los que temprano me buscan. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces aquí sabemos que sigue hablando nuestro Dios, y nuestro Señor Jesucristo vino a confirmar lo que Dios hablaba acá, siendo Él la sabiduría y siendo de la inteligencia. En el versículo 18 dice, las riquezas y la honra están conmigo, están con Dios, riquezas duraderas y de justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Heredad, pues sabemos que ahora es la salvación. La salvación es nuestro mayor tesoro, dice Jesús, hacer tesoros en la tierra, donde la polilla no rompe, donde el ladrón no hurta, y tesoros duraderos en el reino de los cielos. Acá, nuevamente, es otra profecía. En esto no nos vamos a detener mucho a ser reflexivos, como le mencioné, porque ahora viene nuestro Señor Jesucristo a hablar. Interesante, pero habla desde antes de los evangelios. Y vamos a ver por qué Jesús habla desde antes. Y cualquier persona dice, no, es que Jesús fue creado. Es que Jesús tiene un principio y tiene un fin. Pues ya lo vamos a ver ahorita. Dice en el versículo 22, Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Y eso, posiblemente a los que saben la palabra de Dios ya saben con qué concuerda. Esto viene a concordar exactamente con el libro de Juan 1, el versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo. Todos sabemos que el verbo era nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por nuestro Señor Jesucristo, y sin Él nada de lo que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, que viene a confirmar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jehová me poseía desde el principio. Es nuestro Señor Jesucristo. No es nadie más. No era Salomón, no era Abraham, no era Josué, no era Adán, que fue la primera, digamos, creación de este mundo. No fue nada de ellos. Era nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 23, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, la sabiduría fue creada antes de la creación de la tierra. La sabiduría siempre existió, con nuestro Dios. La sabiduría siempre estuvo ahí, siempre fue establecida desde antes. Ahora en el versículo 24 dice, antes de los abismos fui engendrada. Aquí está hablando en forma femenina. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios no tiene un cuerpo humano, por lo tanto no tiene género. No es masculino ni femenino, es Dios. Y las personas, alguien natural del mundo no lo va a entender porque no, lo que conocemos es hombre y mujer o los 100,000 géneros que han creado ahora, pero no lo van a comprender.
Así como muchas no comprenden que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas. Esto ayuda también que estos misterios no sean conocidos por las personas naturales de este mundo, sino todas aquellas que tienen la sabiduría por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien están los tesoros de toda la sabiduría. Entonces, en el versículo 24 dice eso. Esto concuerda mucho con Génesis. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. En el libro de Génesis, en el versículo 2 dice, 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que dice acá, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Ahora vamos a leer en el versículo 8:25 de siempre de Proverbios. Vamos a leer hasta el 29 y dice, antes que los montes fuesen formados, aquí vamos a hablar de la creación, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. El principio del polvo del mundo, es decir, no había creado a Adán, por lo tanto no era Adán. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando se establecían los fundamentos de la tierra. Aquí estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en ese entonces nuestro Señor Jesucristo no era algo visible, ni siquiera el ser humano había sido creado. Por lo tanto, en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ahí está hablando de nuestro Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles, su poder por la creación del mundo, su deidad, ser Dios, se hacen visibles desde la creación del mundo. Y es lo que la gente no entiende y dice, no, Dios no existe. Bueno, ¿y quién creó todo el mundo? Si todo esto es visible, todo esto es palpable, no creen en algo tan sencillo. Porque la misma palabra de Dios dice que trastornaron sus pensamientos y ellos mismos fueron entregados a su pecado. Entonces dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como una persona va a venir y va a decir, no, Dios no existe, si toda la creación nosotros la podemos ver, la podemos palpar, y vivimos con eso, y vivimos de eso. Por lo tanto, no tiene excusa alguna. En el versículo 30 dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Ahora, Jesús estaba con nuestro Dios creándolo todo. Colosenses capítulo 1, el versículo 15 al 20, bastante texto, pero es necesario leerlo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, como Dios nosotros no lo podemos ver, Jesús es la imagen del Dios que nosotros no podemos ver, que viene siendo Dios. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, estaba antes de Adán. Aquí no dice el primogénito que fue creado, no, dice el primogénito de toda creación, antes de Adán. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, y aquí vuelve a repetir otro misterio, el primogénito de entre los muertos. Es decir, el primogénito que resucitó. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo venía y decía, no, Él no está muerto, Él está dormido. Por lo tanto, Jesús fue el primero que venció la muerte.
y resucitó de forma espiritual, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Aquí está hablando la plenitud, que es: en él habitó la sabiduría, la inteligencia, el poder de nuestro Dios, la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego viene acá el versículo 31 y dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra. No dice de mi tierra, porque como ya no está hablando Dios, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Es decir, Jesús amaba a los hijos de los hombres. Por eso decidió despojarse de toda deidad, despojarse de toda su comodidad en el reino de los cielos, hacerse hombre, sufrir y habitar con todos nosotros, con los seres humanos, y habitar no solo allá en el reino de los cielos, sino que ahora en nuestros corazones. Dice en el versículo 32, aquí viene el llamado, ya vamos a finalizar, ya nos falta poco. Aquí viene el llamado para los hijos de Dios, no para los hijos de Dios, para los simples, para los necios. Dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Dios no estaba acá en la tierra como para decir: bueno, estos son los caminos que yo propuse, aunque Dios tenía sus caminos. Pero nuestro Señor Jesucristo podía decir: guarden mis caminos, porque Él nos enseñó a caminar. Dice: ahora pues, hijos, oídme, aquí hay algo bien importante. Jesús nos llama hijos. Nuestro Dios en el Antiguo Testamento algunas veces llamaba hijos, también nos llamaba hijos. El detalle es que Jesús no llama hijos acá, pero cuando Él viene a la tierra, creó una conexión emocional, creó una conexión personal, amó más a la creación, que ya no nos decía hijos, decía hijitos, porque había creado un lazo emocional. Luego dice en el 23: atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Dice: atender el consejo y ser sabio. Es decir, olvidémonos de nuestro orgullo, porque el orgullo no nos va a permitir aprender. Necesitamos escuchar también, porque el escuchar la palabra de Dios nos va a traer sabiduría. Atender el consejo y ser sabios. También tenemos que olvidarnos de la autosuficiencia que hablaba Pablo, porque para Pablo las personas creen que no necesitan de Dios, son autosuficientes y listo, viven su vida como quieren. Dice en el 34: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas. Esto significa una constancia para tener una relación diaria con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y como Pablo decía, seguir la carrera de la fe. 8:35: porque el que me halla, hallará la vida. ¿Quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Y alcanzará el favor de Jehová, es decir, alcanzará el favor de Dios. Juan 14:6, volvemos y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en el 8:35 dice: porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, es decir, va a llegar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 8:36, para finalizar: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ignorar a Jesús, ignorar a Dios siempre nos va a traer consecuencias espirituales. Y lo peor no es morir en este mundo, lo peor es morir espiritualmente. Que rechaza a nuestro Señor Jesucristo está amando la muerte. Romanos 6:23 para finalizar: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dios habló de nuestro Señor Jesucristo, profetizó de nuestro Señor Jesucristo, le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ok, da unas palabras vos. Y Jesús preparó el camino, así como lo hizo con Juan el Bautista. Jesús estaba preparando aquí el camino también.
desde antes de estar en esta tierra. Porque todo aquel que siga a nuestro Señor Jesucristo hallará la vida, hallará el camino, la vida, la paz, la verdad, la sabiduría, la inteligencia, el poder de Dios, según lo establece Proverbios. Por lo tanto, esto es lo más sabio que tú vas a escuchar. En Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría. Él es la manifestación del poder. Poder, sabiduría, inteligencia, es lo que tú puedes tener. Es lo que yo puedo tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida eterna. Dejar de amar las cosas de este mundo y amar la sabiduría. Los proverbios nos dicen: buscar la sabiduría como que quisieras hacer dinero, buscar la inteligencia como no podás, porque la sabiduría y la inteligencia vienen a ser siendo Dios. Es decir, nos está diciendo: busquen a Dios, como todos necesitamos hacerlo. Al principio dice: simples, necios. No le hablan solo a los más altos, le habla a los más pequeños. Le habla a Mateo, que era recaudador de impuestos, le habla a Pedro, que le gustaba pelear, le habla a Pablo, que era estudiado, pero así también le habla a aquellas personas que no tienen quien por nadie. Les dijo que confiaban, a las personas que sanaron tenían más fe, y muchos de los gentiles tenían más fe que los de Israel. Y aún así Dios los abrazó. Aún así Dios los incluyó en su redil, en el redil de sus ovejas. Por lo tanto, la sabiduría, la inteligencia es Dios. Cada vez que leas en el Antiguo Testamento y Dios le dio el espíritu de sabiduría, está diciendo: y Dios le dio el espíritu de él, el espíritu de Dios, recibió el espíritu de Dios. Y eso es la manifestación. Quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo, quieres ser sabio y no sabio para este mundo, que no te va a llevar a nada, porque ni la sabiduría ni la inteligencia de este mundo te va a llevar a la tumba. Eso termina antes. Pero la sabiduría, la inteligencia, que es Dios, va a permitir que cuando mueras, Él tome tu alma, la ponga cerca de Él, en el reino de los cielos, y que puedas obtener esa salvación. Así que si quieres obtener la salvación, confiesa con tus palabras, como lo hacemos en cada video acá, y repite después de mí estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Que el amor de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo se encuentren en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.